Qué bueno estar nuevamente aquí para que vayamos al devocional de hoy en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Continuamos con los Gálatas porque es preciosa esta carta. Yo creo que toda la palabra es hermosa, pero cuando nos dedicamos a estudiar o profundizar en una de las cartas o uno de los libros de la Biblia, podemos ver los tesoros que podemos tomar de allí y atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra vida y llenarnos de esa palabra que alimenta nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y podemos dar a otros de ese alimento espiritual precioso que tenemos a través de la palabra. El capítulo 5 de los Gálatas, yo lo he titulado Viviendo en libertad y en el espíritu. El versículo clave que tomé fue el versículo 1. Te invito a que leas todo el capítulo para que profundices y entiendas por qué y para qué se habló ciertas cosas. Es importante que cuando leas una carta, si puedes leerla completa, es mucho mejor porque así no le pierdes el sentido. Qué bonito es cuando lo hacemos un hábito en nuestra vida, como el comer, como el tomar agua, el leer y profundizar en la palabra, un hábito hermoso. Dice el versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo, en mis cuadernitos de apuntes, yo soy un poquito a la antigua, me gusta más la escritura a mano. Pablo enfatiza en este capítulo que Cristo nos ha llamado a una vida de libertad. Ciertamente es así. Es para eso fue el sacrificio de Él en la cruz, para darnos una vida de libertad. No para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para vivir en el amor y servicio a los demás. Ahí se cumple el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. La verdadera libertad no es una excusa para pecar, sino una invitación para vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios. La libertad que Cristo nos da no es un libertinaje para hacer cualquier cantidad de cosas que somos conscientes que es pecado y luego venir y decir, no, pero es que el Señor me perdona si yo voy y le pido perdón. Y vas y vuelves y lo haces porque vienes y pides perdón y te perdona. No, ese tipo de libertad no es. Él dice claramente, el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanza misericordia. Debemos reconocer el pecado, debemos arrepentirnos del pecado y debemos dejar de hacerlo. Porque nosotros estamos conscientes de lo que es malo y de lo que es bueno. Hay un pecado que cometemos a diario, que luchamos con esta humanidad caída de repente por un impulso, por una circunstancia, pero no deliberadamente sabiendo que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. A esa libertad no. La libertad en Cristo es la libertad precisamente del pecado, de dejar de hacer el pecado, de no dejarnos dominar por el pecado. Entonces, el apóstol advierte contra el legalismo, recordando que intentar justificarte mediante la ley anula la gracia de Cristo. Cristo no vino a abrogar la ley, como muchos creen. No, pero es que hay que tomar en cuenta el Antiguo Testamento porque todavía está vigente. No, es que nosotros tenemos, porque es que no, la Biblia vale toda, no se anula una cosa y la otra. No anulamos nada. La ley que el Señor le dio a la tierra de Israel, al pueblo de Israel en ese momento era precisa y necesaria. Pero hay unas leyes eternas. Y Cristo las resumió completicas en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo tú eres para alabar al Señor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Ese amor ágape es el que debemos pedirle al Señor para poder nosotros cumplir estos mandamientos. Jesús fue a cumplir la ley en sí, porque esos sacrificios que se hacían antiguamente eran la sombra de lo que había de venir, de esa promesa de salvación, y se cumplió en él. Jesucristo es la promesa cumplida. Jesucristo es el sacrificio único y perfecto, el último sacrificio que por medio de su sangre hoy nosotros tenemos la salvación, la vida eterna y la reconciliación con el Padre. Entonces no es anular la ley, pero tampoco podemos anular la gracia, porque es por Cristo que nosotros podemos vivir y tener esa esperanza de salvación y comunión con Dios.
es por Cristo, por su sacrificio. Si nosotros queremos seguir cumpliendo la ley, tenemos que cumplirla toda. Toda, absolutamente toda, porque una sola que nosotros hagamos mal o incumplamos, estamos aboliendo toda la ley. Entonces es preciso que si Dios nos ha dado la oportunidad a través de Jesucristo para vivir por su gracia, lo apreciemos, que realmente entendamos que la libertad que Cristo nos da de todas esas cosas que el ser humano no podía cumplir, que esa libertad que nos da para que no sigamos pecando, porque en Él tenemos la fortaleza y la esperanza de poder caminar rectamente para el Señor, lo tomemos en cuenta y lo atesoremos, porque es muy valioso. La gracia de Dios es el regalo más precioso que nosotros tenemos para hoy en día caminar en libertad. En lugar de seguir reglas externas, somos llamados a caminar por el Espíritu Santo, cuya presencia produce frutos hermosos en nuestras vidas. Pablo contrarresta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son pecado y son egoísmo, y los frutos del Espíritu son el fruto del Espíritu, que es Jesucristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, estos frutos no se producen por esfuerzos humanos, sino como resultado de una relación constante con el Espíritu Santo de Dios, porque por Él es que se genera el fruto en nuestro ser y por eso se pueden ser reflejados a los demás. Tener esa templanza, ver con ojos de misericordia, ser bondadosos, tener amor para dar a los demás. Y eso solo lo podemos hacer por el Espíritu Santo, por ese Espíritu que vino cuando Cristo subió otra vez al Padre. Hoy examina tu vida y pídele al Espíritu Santo que te revele áreas donde necesitas abandonar obras de la carne. Dedica tiempo a orar y a rendirte a Dios, permitiendo que el Espíritu guíe tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. No te resistas al Espíritu Santo, no te resistas, vive por ese Espíritu, caminemos por ese Espíritu, reconozcamos que necesitamos al Espíritu Santo para entender la palabra, para entender la gracia del Señor, reconozcamos las grandezas y las maravillas de ese Rey maravilloso, reconozcamos la gracia de Dios, que su sacrificio no lo podemos invalidar creyendo que con tradiciones y rituales y sacrificios de animales o cualquier otra cosa nosotros podemos obtener la gracia, nosotros podemos obtener la salvación. No, es por Cristo. Todos los caminos van a Cristo, los caminos de la palabra, los caminos, el fruto, el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra, Cristo, Jesús, el sacrificio, la salvación, la redención, la adopción, el amor. Esos son los caminos a Cristo Jesús, que es el que sacrificó todo por nosotros, por ti y por mí. Por eso hoy es el día importante de que reconozcas a Jesucristo como Salvador y que reconozcas que lo necesitas. Dios te bendiga inmensamente. Espero que te haya sido de bendición este devocional de hoy. Hasta la próxima.